¿Alguna vez has tenido la sensación de que te están ocultando algo? No es solo una teoría. Detrás de las puertas del Área 51, hay secretos que el mundo nunca debería descubrir. Extraterrestres, tecnologías no humanas, avistamientos registrados por militares, y lo más aterrador, todo eso podría estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Tal vez ya te hayas preguntado, ¿por qué tantos avistamientos son desacreditados? ¿O por qué cierta información simplemente desaparece? El dolor de vivir en una realidad manipulada es real. Y si sientes que te han engañado, no estás solo. En este vídeo, vamos a mostrarte lo que ha sido ocultado durante décadas. Te presentaremos testimonios, pruebas y conexiones entre el Área 51, seres extraterrestres y los avistamientos que el gobierno insiste en ignorar. Prepárate para ver lo que ellos no quieren que veas. Y sí, vas a entender por qué ha habido tanto silencio. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque aquí vamos a arrojar luz sobre muchos casos como este, que han permanecido ocultos por demasiado tiempo. El año era 1955, en plena Guerra Fría, un conflicto silencioso lleno de espionaje y avances tecnológicos. Fue en ese escenario de miedo donde nació una de las historias más misteriosas del siglo XX, el Área 51. Imagina un desierto vasto y olvidado, donde el viento levanta nubes de polvo y solo hay arena y rocas. Allí, en medio de la nada, un lugar tan secreto que el gobierno fingía que ni siquiera existía. Era Nevada, y allí se eligió el escondite perfecto para que la CIA y la Fuerza Aérea probaran aviones espías sin ser vistos. Un valle rodeado por montañas como murallas naturales, donde nadie podía husmear. Al principio, era solo un campamento sencillo, con barracones y una pista improvisada. Pero con el tiempo, la base creció en secreto, convirtiéndose en una ciudad invisible, con enormes hangares, pistas asfaltadas y alojamientos para quienes pasaban semanas sin contarle a nadie lo que hacían. Allí dentro, lejos de los ojos del mundo, ingenieros y pilotos jugaban a construir el futuro. Crearon aviones con formas extrañas para evadir radares, dieron vida a la tecnología furtiva y desarrollaron sistemas de comunicación que parecían de otro planeta. Tan secreto era el lugar, que quienes trabajaban allí llevaban una vida doble. Una sonrisa y un "no puedo hablar de eso" era todo lo que podían decir, mientras guardaban los mayores secretos de la seguridad nacional. Pero ¿cómo se transformó el Área 51 en un icono de misterio y alienígenas? Muy simple. El secreto absoluto y la seguridad implacable dejaron espacio para que la imaginación volara. Aviones de formas extrañas, luces misteriosas en el cielo y relatos de cosas no identificadas dieron origen a múltiples teorías. Platillos voladores, autopsias de extraterrestres y la ingeniería inversa de naves alienígenas. El gobierno nunca confirmaba nada, alimentando aún más las leyendas. Solo en 2013, Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia de la base, casi 60 años después. Hasta entonces, era un lugar fantasma en el mapa, rodeado de guardias armados y carteles que advertían, uso de fuerza autorizado. Uno de los lugares más protegidos del planeta. ¿La razón? Seguridad nacional. El Área 51 es escenario de pruebas y desarrollo de tecnologías militares ultrasecretas. Cuanto más esconden, más crece el misterio. El propio desierto ayuda a ocultarlo todo. Caliente, seco, aislado y rodeado de montañas, parece un castillo invisible en medio de la nada. Hoy, el Área 51 se ha convertido en una celebridad de la cultura pop, en películas, series y videojuegos, y atrae turistas a la cercana ciudad de Rachel, donde se venden recuerdos alienígenas y hamburguesas extraterrestres. Personas de todo el mundo quieren sentir de cerca ese misterio que sigue guardado tras portones cerrados. Y la pregunta que no se quiere callar, ¿qué ocurre realmente allí dentro? ¿Solo pruebas de aviones? ¿Nuevas tecnologías inimaginables? ¿O, tal vez, algo que no es de este mundo? Durante la Guerra Fría, el Área 51 fue el escenario secreto de la nueva era del espionaje. Mientras el mundo discutía política y lanzaba cohetes, en ese desierto remoto, científicos estadounidenses diseñaban máquinas que serían verdaderos ojos en el cielo, capaces de ver los secretos del enemigo con precisión quirúrgica. Aviones como el A-12, el SR-71 Blackbird y el F-117 Nighthawk nacieron allí, bajo el velo del secreto absoluto. El misterio solo crecía, alimentado por relatos de luces extrañas y objetos voladores no identificados, mientras el gobierno jamás confirmaba detalles. La base no era solo un sitio de pruebas, era un laboratorio futurista donde se creaban tecnologías que hoy parecen ciencia ficción. Sensores capaces de escuchar y ver a miles de kilómetros, satélites espía, drones silenciosos, todo para asegurar una ventaja estratégica decisiva. Pero la influencia del Área 51 fue más allá de la guerra.
Muchos avances desarrollados allí cambiaron la aviación comercial y la vida de millones de personas. Aleaciones metálicas más ligeras, nuevos combustibles y simuladores de vuelo ultra realistas usados para entrenar pilotos. ¿La seguridad? Implacable. Rodeada por montañas y desierto, con sensores en el suelo, cámaras omnipresentes y guardias camuflados listos para actuar, la base es una fortaleza invisible. Incluso el cielo sobre ella es restringido, protegido por cazas interceptores. Por dentro, la información se maneja con extremo cuidado, nadie lo sabe todo, y cada área es un secreto guardado bajo 7 llaves. El Área 51 no es solo un lugar secreto, es una caja fuerte donde lo imposible se vuelve posible, donde ideas audaces se transforman en realidades tecnológicas que han moldeado el mundo moderno, y quizá, todavía guarde secretos que van más allá de nuestra imaginación. Desde siempre, el ser humano mira al cielo lleno de preguntas. ¿Qué hay allá afuera? ¿Estamos solos? El Área 51, más que un centro de pruebas secretas, se ha convertido en un espejo de esas dudas, un lugar donde lo desconocido toma forma, y donde la línea entre lo real y lo imposible se desvanece. Muchos creen que, detrás de esos portones cerrados, hay algo mucho más grande que aviones secretos. Que allí se oculta un contacto con inteligencias de otro mundo. Relatos de ovnis convergen en los cielos del desierto de Nevada, y teorías dicen que naves alienígenas, como las del caso Roswell, fueron llevadas a la base para ser estudiadas, desmontadas, quizá incluso reconstruidas. Testigos afirman haber visto seres con cabezas grandes y ojos negros profundos, vivos o conservados en laboratorios subterráneos. El gobierno nunca ha confirmado nada. Pero el silencio solo alimenta los rumores. Bob Lazar, en 1989, afirmó haber trabajado en instalaciones cercanas al Área 51 y haber presenciado 9 naves no humanas siendo probadas, con tecnologías que desafían la física como la conocemos. Tildado de mentiroso, algunos de sus detalles terminaron siendo confirmados y reavivaron la duda. ¿Y si es verdad? Recientemente, vídeos oficiales mostraron objetos que se mueven de formas inexplicables, acelerando y girando sin lógica conocida. El Pentágono los llama fenómenos aéreos no identificados. Pero para muchos, eso es la confirmación de que algo mucho más allá de nuestro entendimiento está ocurriendo, quizá desde hace décadas, justo allí, dentro del Área 51. Imagina que exista una cooperación secreta entre humanos y seres de otro mundo. Que tecnologías revolucionarias, fibras ultrarresistentes, láseres, incluso Internet, hayan recibido un empujón que vino de afuera. Eso lo cambiaría todo: la ciencia, la historia, nuestra propia existencia. El Área 51, entonces, no sería solo un laboratorio terrestre, sería un portal entre dos mundos, el nuestro y el desconocido. Pero puede que todo esto sea solo ficción. Que la base solo esconda armas, aviones y secretos militares. Aún así, una pregunta permanece: ¿por qué sentimos que hay algo más? Tal vez porque el Área 51 es más que un lugar secreto. Es un reflejo de nuestros miedos y esperanzas. Donde lo imposible parece estar a solo un paso de volverse realidad. Un espejo de lo desconocido. Con el tiempo, el Área 51 dejó de ser solo una base militar para convertirse en un icono de misterio y teoría sobre extraterrestres. Todo comenzó a mezclarse con historias como el incidente de Roswell, en 1947, que involucraba restos no identificados y sospechas de naves alienígenas. En 1989, Bob Lazar sacó a la luz una de las historias más impactantes. Afirmó haber trabajado en una instalación secreta llamada S4, cerca del Área 51, estudiando naves de otro mundo y tecnologías antigravitacionales impulsadas por un elemento hasta entonces desconocido, el elemento 115. Aunque muchos lo desacreditaron, algunos detalles de su historia fueron confirmados años después. Otros exempleados también empezaron a revelar relatos sobre tecnologías avanzadas y encuentros con seres pequeños, de piel grisácea y ojos negros, que habrían sido vistos o mantenidos en secreto dentro de la base. A pesar de la falta de pruebas concretas, el silencio del gobierno solo alimenta las especulaciones. Hay quienes dicen que el mito del Área 51 incluso es incentivado para desviar la atención de proyectos militares secretos. Hoy en día, el Área 51 es mucho más que una base. Es un símbolo cultural que representa lo desconocido, la frontera entre lo real y lo imposible, el lugar donde la imaginación humana intenta alcanzar lo que aún no puede explicar. El Área 51 se ha integrado profundamente en la cultura pop, apareciendo en videojuegos, cómics y canciones, siempre como sinónimo de misterio, acción y tecnología más allá de la imaginación. Desde juegos clásicos hasta historietas sobre alienígenas y pactos secretos, la base se ha convertido en símbolo de secretos ocultos.
En 2019, un evento viral en Facebook llamado "Vamos a invadir el Área 51" movilizó a millones de personas que soñaban con liberar a los alienígenas supuestamente escondidos allí. A pesar de las advertencias de las autoridades, cientos de curiosos se reunieron cerca de la base, transformando el episodio en un festival improvisado, una mezcla de broma, protesta y celebración del misterio. El Área 51 no es solo una base militar, es un espejo de nuestros miedos y fascinaciones sobre lo desconocido. Incluso con la confirmación oficial de su existencia y su papel durante la Guerra Fría, persisten las dudas sobre lo que aún se oculta en su interior. Hoy, muchos creen que la base también es un centro avanzado de espionaje digital y guerra cibernética, donde tecnologías secretas monitorean y protegen al mundo de forma invisible. Al final, el Área 51 sigue envuelta en silencio y misterio, alimentando teorías, imaginarios y nuestra eterna búsqueda de respuestas. Teorías futuristas rodean al Área 51, afirmando que allí se desarrollan proyectos secretos de viajes espaciales capaces de doblar el espacio, creando atajos por el universo, como en las películas de ciencia ficción. Se dice que tecnologías avanzadas, como propulsión nuclear, antimateria y control gravitacional, podrían llevar naves a Marte en pocos días. Además, hay rumores de que la base alberga sistemas secretos de defensa planetaria, capaces de detectar y destruir asteroides para proteger la Tierra, todo mantenido en secreto para evitar el pánico. Otra teoría sugiere que el Área 51 es escenario de experimentos para mejorar al ser humano, con exoesqueletos que aumentan la fuerza de los soldados e interfaces neuronales que permiten controlar máquinas con la mente, conceptos que parecen sacados de una película futurista. Estas historias se alimentan de testimonios anónimos y el silencio oficial, creando un aura de misterio donde realidad, miedo y ficción se entrelazan. Al final, lo que realmente importa no es lo que ocurre dentro de la base, sino cómo, con el paso del tiempo, el Área 51 hectáreas ha crecido como símbolo de lo desconocido, un enigma que fascina y desafía la imaginación humana. Los extraterrestres nunca quedan fuera de las historias sobre el Área 51. Muchos creen que la base no solo guarda naves y tecnologías secretas, sino que es escenario de un intercambio interestelar, una alianza casi diplomática entre humanos y alienígenas. Estos visitantes no estarían aquí para invadir, sino para enseñar, ofreciendo al gobierno de Estados Unidos tecnologías inimaginables, como propulsión antigravitacional, energía ilimitada y avances médicos y genéticos. Esta narrativa misteriosa ganó aún más fuerza en 2019, cuando Bob Lazar, famoso por sus denuncias desde los años 80, participó en el podcast de Joe Rogan. Lazar afirmó haber trabajado en la instalación S4, cerca del Área 51, estudiando una nave alienígena real. Describió el motor de la nave como algo capaz de crear agujeros en la gravedad, permitiendo movimientos silenciosos y sin inercia, una tecnología que desafía las leyes de la física. Esta mezcla de hechos, rumores y testimonios alimenta el continuo atractivo del Área 51, donde lo desconocido siempre parece estar un paso más allá de lo que podemos imaginar. En el famoso podcast de Joe Rogan, Bob Lazar contó su historia junto al cineasta Jeremy Corbell, quien dedicó años a investigar el caso y produjo el documental Bob Lazar, Área 51 y platillos voladores. Lazar reveló que trabajó desarmando una nave alienígena en la instalación S4, destacando el misterioso elemento 115 como clave del funcionamiento del motor, capaz de generar campos gravitatorios y desafiar las leyes físicas. A pesar del interés, la comunidad científica es escéptica, señalando la falta de pruebas concretas y las inconsistencias en sus relatos. El propio Lazar sufrió persecuciones, sus registros académicos desaparecieron, las universidades negaron su existencia y su vida personal se convirtió en un campo minado de miradas desconfiadas y amenazas veladas. El episodio se volvió viral, reavivando el debate sobre extraterrestres y secretos gubernamentales, transformando al Área 51 en símbolo de lo desconocido, de aquello que aún no podemos explicar. La historia del elemento 115 ganó más suspenso cuando, en 2003, científicos lograron sintetizar el moscovio, el elemento 115 de la tabla periódica, aunque inestable y lejos de ser la fuente de energía descrita por Lazar. Aún así, sus seguidores creen que la versión verdadera estaría estabilizada y resguardada en la base. Esa delgada línea entre lo imposible y lo plausible mantiene viva la leyenda del Área 51, un lugar que no es solo una base en el desierto, sino el símbolo universal del misterio que nos rodea. Y para quienes buscan respuestas, la historia continúa, entre testimonios, documentales y conversaciones, alimentando la eterna pregunta: ¿estamos realmente solos en el universo? Volviendo a las décadas de 1950, en un clima tenso de Guerra Fría, surge el proyecto Libro Azul, una iniciativa oficial de la Fuerza Aérea de los EU, para investigar reportes de ovnis y proteger la seguridad nacional.
Miles de avistamientos misteriosos fueron registrados, provenientes de civiles, pilotos y militares, sentando las bases para el temor y el interés en torno a estos objetos que desafiaban la lógica. La Fuerza Aérea investigaba con rigor miles de reportes OVNI, explicando la mayoría por fenómenos naturales o humanos, estrellas titilando, globos meteorológicos, aviones comunes. Pero una pequeña porción desafiaba toda lógica, objetos que parecían violar las leyes físicas y eran vistos por múltiples testigos. Allí comienza el verdadero misterio. En el corazón de ese enigma está el Área 51, una base secreta en el desierto de Nevada que se convirtió en sinónimo de lo oculto y lo inexplicable. Teóricos de la conspiración afirman que los casos más enigmáticos del Proyecto Libro Azul, el programa oficial de la Fuerza Aérea para estudiar ovnis, fueron trasladados allí, guardados en hangares protegidos por cercas, sensores y soldados armados. Científicos secretos aún estarían estudiando restos de tecnología alienígena. Sin embargo, los documentos públicos del Proyecto Libro Azul no mencionan al Área 51, afirmando que la base solo se usaba para pruebas de aviones avanzados como el U-2 y el SR-71 Blackbird. Entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué el Área 51 solo fue reconocida oficialmente décadas después? ¿Y por qué hay zonas restringidas donde ni siquiera los satélites logran captar imágenes nítidas? Estas preguntas alimentan teorías que cruzan lo plausible y lo fantástico. Aunque el proyecto Blue Book fue cerrado en 1969, el misterio y la fascinación siguen vivos. La cultura pop abrazó estas historias, mientras muchos se preguntan si el final del proyecto no fue más que el comienzo de investigaciones aún más secretas. La gran pregunta es, ¿existen extraterrestres en el Área 51? Científicamente, aún no hay pruebas, y como dijo Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. No hay documentos oficiales, piezas tecnológicas inexplicables ni alienígenas capturados, solo relatos, teorías y vídeos controvertidos. Sin embargo, la posibilidad de vida extraterrestre en el universo es real, dado el inmenso tamaño de la Vía Láctea y los miles de millones de planetas existentes. Pero hasta hoy, ninguna evidencia confiable demuestra que los alienígenas hayan visitado la Tierra, y mucho menos la base en el desierto de Nevada. Otro punto intrigante es la tecnología necesaria para viajes interestelares. Dominar distancias de años luz requeriría algo casi mágico, como superar la velocidad de la luz o manipular el espacio-tiempo. Y, a pesar de las historias, no se ha presentado ninguna prueba concreta de tales avances. No obstante, los reportes de luces y objetos extraños en los cielos cercanos al Área 51 son reales y frecuentes. Muchos de estos fenómenos pueden explicarse por las pruebas de aviones ultrasecretos que realiza la base, como el U-2, el F-117 Nighthawk y otros prototipos con formas y movimientos inusuales. Aún así, el misterio persiste. En 2017, el Pentágono divulgó vídeos auténticos grabados por pilotos de la Marina que muestran objetos moviéndose de forma inexplicable, acelerando y cambiando de dirección de una manera que desafía las capacidades de las aeronaves humanas. Estos vídeos reavivaron el debate sobre la hipótesis extraterrestre, especialmente porque muchos de estos encuentros ocurrieron cerca del Área 51. Sin embargo, la ciencia exige pruebas irrefutables. Hasta que aparezcan, todo permanece en el terreno del y sí, alimentando nuestra eterna curiosidad sobre lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. El Área 51 fascina no por lo que sabemos, sino por lo que ignoramos, secretos guardados bajo llave, proyectos ocultos y el más absoluto silencio. Se ha convertido en símbolo de lo desconocido, alimentando nuestra imaginación y teorías. Una de las teorías más famosas es que las naves superavanzadas vistas en el cielo estarían inspiradas en tecnología extraterrestre, resultado de ingeniería inversa a partir de objetos alienígenas recuperados, especialmente tras el incidente de Roswell en 1947. Supuestamente, estos restos habrían sido llevados al Área 51, el lugar ideal para estudios secretos, protegido y aislado. La teoría sugiere que los científicos intentan descifrar tecnologías que desafían la física, como propulsión antigravedad, materiales casi indestructibles y sistemas furtivos invisibles al radar. Movimientos imposibles, silenciosos y veloces de estas naves intrigan a los expertos y generan sospechas sobre prototipos secretos, pero también alimentan el misterio de algo más allá de lo humano. Aunque no hay pruebas concretas, el misterio perdura en películas, debates e investigaciones. La duda sigue. ¿El Área 51 guarda secretos que podrían revolucionar el mundo, o son solo historias creadas para explicar lo que aún no comprendemos? Si la tecnología alienígena existe, tal vez esté tan avanzada que su comprensión humana sea casi imposible, pilotada por interfaces mentales, hecha de materiales y energías que apenas podemos imaginar. El misterio continúa, provocando nuestra curiosidad y la búsqueda de lo desconocido.
El contacto con una tecnología tan avanzada, si existe, sería revolucionario, pero depende de nuestra curiosidad y valor para enfrentar lo desconocido. El Área 51 es un portal hacia misterios donde ciencia, ficción y teoría se mezclan. Existen varias ideas intrigantes. Pero antes de contártelas, deja tu me gusta para saber que te gustan temas como este, así puedo traer aún más contenido parecido, y verifica si ya estás suscrito al canal para no perderte ningún vídeo. Ahora volvamos al vídeo. Confinada en la base, Abigail fue mantenida viva solo para estudios, mientras su padre, consumido por la culpa, intentó salvarla, pero terminó muerto. Cuando los experimentos cesaron, ella escapó, dejando un rastro de destrucción y misterio. Relatos de sonidos extraños, ojos brillantes y marcas de garras alimentan la leyenda de que Abigail aún vive en los túneles secretos de la base. Esta historia, que forma parte del folclore digital conocido como creepypasta, refleja miedos reales sobre experimentos secretos y oscuros secretos del Área 51, donde ficción y realidad se mezclan, dejando en el aire la pregunta: ¿y si Abigail todavía está allí, esperando las sombras? Cuéntame en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Crees que Abigail sigue allí? Entre las ideas más intrigantes están: viajeros en el tiempo. Los platillos voladores serían humanos del futuro, usando máquinas temporales para observar la historia, y el Área 51 sería el laboratorio de esos experimentos. Fenómenos naturales. Muchos avistamientos pueden ser nubes, espejismos, meteoros o relámpagos en bola, interpretados erróneamente como naves. Hologramas militares. Proyecciones hechas para confundir a enemigos o a la población, creando teatros aéreos con luces falsas. Interferencia electromagnética. Tecnologías secretas podrían distorsionar la luz y la percepción, generando apariencias de ovnis. Pareidolia. La mente humana ve formas y patrones familiares en imágenes aleatorias, reforzada por sugestiones y creencias. Prototipos militares secretos. Aeronaves experimentales como el U-2 y F-117 parecieron alienígenas, y hoy nuevas tecnologías voladoras pueden generar relatos de platillos voladores. Así, el cielo del desierto de Nevada es escenario de teorías que mezclan realidad e imaginación. ¿Y tú, qué crees que vuela por ahí? Entre estas historias destaca la leyenda del Proyecto Abigail, un secreto oscuro del Área 51 justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde experimentos tan sigilosos tuvieron sus registros borrados, alimentando el misterio sobre hasta dónde llegan los secretos guardados allí. Abigail Weste, hija de un científico del Área 51, fue elegida para un proyecto secreto que buscaba ampliar los límites del cuerpo humano. Experimentos con sustancias misteriosas la transformaron lentamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, su piel se volvió rígida, y su conciencia humana desapareció, dando lugar a algo incontrolable. Imagina ser un granjero dueño de tierras que lindan con el Área 51, un lugar envuelto en misterios y Imaginen secretos. despertar cada Durante mañana décadas, con la vista aviones del Área extraños surcaban el 51 cielo, desde su ruidos ventana. misteriosos Así resonaban era la por vida noche, de don y Roberto explosiones Martínez, lejanas se sentían un bajo los granjero pies. que durante Hasta que un generaciones día, cultivó el las gobierno tierras avisó, que heredó su de sus propiedad será abuelos, incorporada para en los expandir límites de la base militar más Muchos misteriosa de resistieron, pero Estados fueron Unidos. obligados a vender o salir, Durante más de generando 40 disputas años, legales. don Roberto Además, fue testigo activistas silencioso ambientales de denunciaron eventos el que impacto de esa desafiaban la expansión en lógica. el delicado El cielo ecosistema del nocturno se desierto, convertía hogar de en un especies escenario raras, de luces amenazado por el avance de danzantes, las construcciones mientras y pruebas extraños secretas. aparatos Los surcaban curiosos las que estrellas con intentaron acercarse a la movimientos base fueron imposibles detenidos, para vigilados cualquier por aeronave sensores, conocida. drones y cámaras ocultas. Los habitantes El del Área rancho 51 se es un acostumbraron enigma, a los pero no está rugidos sola. metálicos En que Rusia, atravesaban el Kapustin ya es desierto a conocida como altas el horas Área de la 51 madrugada. soviética, Entre el llena de ganado y rumores los sobre cultivos, tecnologías la vida extraterrestres. transcurría En con Reino cierta Unido, normalidad, Portonda esconde aunque siempre con la investigaciones sensación de químicas y estar siendo biológicas observados. con historias de Los experimentos helicópteros secretos. negros sobrevolaban Estos lugares ocasionalmente alrededor la del mundo propiedad, comparten un mismo y los secreto. misteriosos Cuanto hombres más de traje silencio, oscuro más crecen las aparecían preguntas sin y previo teorías. aviso para El hacer Área preguntas 51, rutinarias. así, Pero se ha un convertido día, en símbolo de lo que los todo gobiernos cambió. ocultan. Sean Una alienígenas, carta oficial armas llegó al secretas o buzón solo del el miedo a rancho. lo desconocido. El gobierno ¿Y tú? necesitaba ¿Qué imaginas expandir que hay los detrás de límites de la esos muros base, altos? y las tierras Solo de don archivos, Roberto o habían algo sido mucho más allá de lo que seleccionadas el para mundo la está listo para ampliación. saber. A estas La alturas noticia del cayó viaje, como un el Área balde de 51 agua dejó fría de ser sobre la solo un familia pedazo de Martínez. tierra rodeado de ¿Cómo secretos. abandonar el Se ha lugar donde transformado en nacieron una sus idea. hijos? Un ¿Cómo ícono, dejar atrás un espejo décadas de donde trabajo y proyectamos memorias? nuestros miedos, Las negociaciones esperanzas y fueron preguntas que tensas. aún no podemos responder. Pero la verdad es que el Área 51 no es la única. Detrás de desiertos, montañas e islas remotas, hay otros lugares tan secretos como, o incluso más.
Lugares Don donde la Roberto, ciencia se mezcla un con el hombre de sigilo, tierra donde el y futuro trabajo, puede estar siendo se diseñado encontró lejos en de los medio ojos de del una público. situación que En parecía China, sacada por de ejemplo, una novela de existe una ciencia instalación ficción. conocida como Lop Las Nu. noches se volvieron más Oficialmente, largas, es un antiguo lugar de contemplando pruebas el nucleares, horizonte donde usado las luces intensivamente durante la misteriosas Guerra seguían Fría. apareciendo, Pero imágenes satelitales ahora con mayor muestran construcciones frecuencia. misteriosas, La historia del Rancho estructuras que parecen Martínez nos pistas de hace aterrizaje, reflexionar sobre hangares el e precio incluso del ciudades progreso fantasmas y los levantadas secretos en que medio de nuestro la nada. gobierno mantiene Teóricos de la en nombre de la conspiración afirman que seguridad China podría nacional. estar desarrollando allí ¿Qué tecnologías descubrimientos se experimentales, ocultan tras incluyendo esas puertas aeronaves cerradas? hipersónicas, sistemas ¿Qué de avances camuflaje tecnológicos avanzados e se incluso desarrollan en proyectos esos ligados a hangares? inteligencia artificial Hoy, militar? el Rancho En Australia, Martínez forma tenemos parte de la Pinega, historia una base del operada Área conjuntamente 51. por Estados Unidos y Don el Roberto gobierno y su australiano. familia comenzaron Ubicada una en el nueva corazón vida del en otro desierto lugar, australiano, llevándose es esencial consigo para la red de historias que satélites de parecen de otro vigilancia global mundo, de Estados pero que Unidos. vivieron en primera Sus sistemas persona. monitorean Esta comunicaciones, historia nos recuerda movimientos que la militares, y dicen algunos, hasta transmisiones de origen desconocido. Empleados que trabajaron allí reportaron la existencia de áreas con acceso extremadamente restringido, donde ni siquiera los australianos tienen permiso para entrar. Pine Gap es uno de los centros más importantes de lo que hoy llamamos guerra cibernética. Y en Israel, está la instalación nuclear de Dimona, situada en el desierto de Negev. Oficialmente, el gobierno israelí nunca confirmó la existencia de armas nucleares. Pero análisis internacionales y filtraciones indican que Dimona alberga uno de los programas más avanzados y secretos del planeta. La propia estructura es subterránea, con niveles protegidos por puertas blindadas, donde solo un grupo muy selecto tiene acceso. Se dice que allí también se realizan experimentos genéticos y tecnologías ultrasecretas de defensa. ¿Qué tienen en común estos lugares? El silencio, el misterio, la ausencia de respuestas claras. Cada uno, a su manera, lleva el mismo ADN del Área 51, guardar algo que no puede, o no debe, ser revelado. En tiempos donde la tecnología avanza a una velocidad casi incontrolable, donde la inteligencia artificial, la manipulación genética y las armas autónomas ya son realidad, es natural que los gobiernos intenten mantener ciertos avances en secreto. No solo por razones estratégicas, sino por miedo. Miedo a lo que esos descubrimientos pueden significar para la humanidad. Y quizás, en el fondo, ese sea el verdadero papel del Área 51. No un depósito de platillos voladores, sino una cápsula del tiempo donde se guarda lo que aún no podemos entender. Un lugar donde el futuro ya llegó, pero aún no está listo para ser compartido. ¿Crees que todos esos secretos sirven para protegernos? ¿O esconderán algo que, si se revelara, cambiaría todo lo que sabemos del mundo? Si quieres descubrir los misterios que van mucho más allá de los muros del Área 51, continuar explorando los secretos guardados en otros rincones del planeta y entender que nos puede reservar realmente el futuro, no dejes de seguir los próximos vídeos de nuestro canal. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, porque la verdad está ahí afuera, y está más cerca de lo que imaginas.